Bienvenidos a esta charla. Obviamente es un tema bastante interesante. Muchas de las situaciones que se presentan en la vida cotidiana y de hecho, algo que la mayoría de las personas ignoramos y es que además de los valores personales que encontramos en nuestro diario vivir y los que tiene cada persona, hay algo desde hace mucho tiempo y sobre todo desde la economía de principios de siglo y más sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos teniendo digamos, un valor muy importante en esta economía, en el funcionamiento de este mundo globalizado y es el manejo del dinero, ¿no? Y de hecho, pues, aunque no debería ser el caso, pues es el mayor valor de nuestra sociedad y la sociedad funciona alrededor del dinero. En estos días hemos visto una geopolítica muy movida en ese sentido y se han dado cuenta que el mecanismo en que Estados Unidos está generando presión sobre el mundo es a través del dinero y es el manejo de esto, de los aranceles, que pues finalmente lo que está haciendo afectar es la economía de los países y la estabilidad de los mismos, ¿no? Sabemos que mientras la economía fluye bien en un país, los gobiernos se sostienen. Y entonces, algo muy importante, si eso funciona a nivel geopolítico, entonces, si nos vamos a un punto más micro, nos vamos a dar cuenta que las finanzas personales se vuelven una herramienta supremamente importante en el diario vivir de las personas. Eh, Esta invitación pues la hace Codesa, de la cual agradezco muchísimo esta invitación, presentándome muy rápido porque la idea es que vayamos al tema rápidamente. Y es, pues yo soy ingeniero en automatización industrial, graduado de la Universidad del Cauca, y magíster en ingeniería de mantenimiento. Actualmente, ¿por qué trabajo en la parte de finanzas personales? Pues en la parte de la gerencia de mi empresa, se llama Ingeniería, el tema del manejo del flujo de caja se convierte en una herramienta de estabilidad y para cualquier empresa siempre va a ser importante el manejo del flujo de caja. Para muchos de nosotros ese concepto es un poco abstracto, pero pues hoy vamos a empezar por allí, a hacer ese manejo, ¿no? Y una segunda función que la hago pues un poco más con personas cercanas es la asesoría de finanzas personales, aportando pues esta herramienta, esta experiencia en el tema de gerenciamiento. Entonces, pasamos un poco por acá y miramos ¿por qué entonces el flujo de caja es la herramienta clave en el manejo de las finanzas personales? ¿Sí? Y nos establece la salud financiera y también inclusive la salud física, porque hay muchas personas que cuando comienzan a tener esos problemas de flujo de dinero, pues comienzan a tener afectaciones inclusive en su salud personal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el impacto pues de esa salud financiera en la vida cotidiana? Y es que, sobre todo en el personal de salud, lo conozco muy de cerca, pues les llega a afectar el rendimiento y el bienestar. Entonces, una de las personas que más estabilidad financiera deberían tener en una sociedad es el personal de salud y los educadores, porque de ellos dependen muchísimas otras personas. Entonces, parte pues de disminuir ese estrés financiero es tener estrategias de gestión, ¿sí? ¿Para qué? Para prevenir el endeudamiento. Y al entender cuál es la salud financiera personal o de la familia, nos va a permitir tener una estabilidad económica y sobre todo, pues eso va a tener un impacto en la salud emocional también, ¿sí? ¿Cuáles las estadísticas a nivel del personal de salud? Aproximadamente el 60% de los profesionales de la salud experimentan estrés financiero significativo. Eso puede afectar la salud mental y claramente si afecta la salud mental, pues el rendimiento en el trabajo se va a afectar y podría afectar
el cuidado que brindan a sus pacientes, ¿sí? Eh, ¿qué genera una inestabilidad financiera? Pues obviamente los altos niveles de deuda, eh, perdón, y sobre todo cuando se van acumulando las deudas, eso va generando el impacto, va generando ese huequito que se va construyendo poco a poco, que al final llega a ser prácticamente irremediable y ahí es cuando llega ese estrés financiero, ¿sí? Eso afecta negativamente la estabilidad personal y sobre todo familiar. Ustedes, creo que todos conocemos casos en donde inclusive un mal manejo de las finanzas puede generar divorcios o separaciones en parejas. Y eso es algo que el dinero, independientemente, aunque todos, la gente no tiene un buen relacionamiento con él o una buena, sí, una buena relación con el dinero, y cuando eso no ocurre, pues básicamente afecta nuestra vida personal en todos los niveles. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Las premisas. Obviamente, cuidar el dinero es cuidar tu bienestar, ¿sí? Aquí hay algo importante y es que la mayoría de las personas no se dan cuenta, ¿no? Y hay dos formas de generar dinero, ¿sí? La primera es la que la mayoría de las personas aplican y es que cambiamos el tiempo de nuestra vida por por recibir un activo que es el dinero. No sé si ustedes se han hecho la pregunta, ¿cuánto vale, cuánto generan ustedes por hora de trabajo? ¿Sí? Y una de las, por ejemplo, estrategias de gasto es, si yo por hora me gano 50.000 pesos, 30.000 pesos, o sea, ya eso es fácilmente calculable. O sea, si yo gano 5 millones de pesos al mes, yo puedo calcular de las horas trabajadas cuánto me estoy gastando, cuánto estoy generando por hora. Entonces, por ejemplo, una de las buenas estrategias para no gastar más de la cuenta es que el gasto que yo haga no sea mayor a la proporción de lo que yo gano por hora. Sobre todo eso se puede aplicar muy bien en los gastos que tienen que ver con el esparcimiento o el disfrute. Sí, incluso en los gustos que son suntuarios. ¿Y que es un gusto suntuario? Es decir, lo que no es vital para la supervivencia o gastos de lujo. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos para que nosotros entendamos que estamos intercambiando tiempo de vida por dinero. Eso hacemos la mayoría de las personas y las personas que trabajan en salud, sin excepción, lo hacen de esa manera. Había comentado que se puede hacer de dos maneras la forma de generación de dinero y la otra es que el dinero trabaje para uno, ¿sí? O que el mismo dinero se encargue de generar más ingresos y para eso hay otras formas. Es decir, yo tengo un dinero y ahí es donde vienen las inversiones. No es una charla de inversiones, claramente, pero sí, quería ponerles eso sobre la mesa para que entendamos que el dinero también te puede trabajar por nosotros. La forma más sencilla y que conoce la mayoría de las personas es abriendo un CDT, por ejemplo. Entonces, en este momento las tasas de los CDTs están interesantes, ¿sí? Hay unos bancos tradicionales como Bancolombia, Colpatria, Bevillas y todos estos bancos que reconocemos porque tienen un marketing mucho más agresivo, pero nosotros vemos que esa infraestructura, ese costo de infraestructura en sedes, en cajeros automáticos y demás, pues eso genera un costo fijo para ellos que les impide ofrecer unas tasas altas, pero vamos a ver otros tipos de bancos. Obviamente esto no es una recomendación de inversión, pero vamos a ver otros tipos de banco que están especializados por ejemplo, en créditos a empresa o están especializados en microcrédito, que ya no tienen infraestructuras o inclusive no tienen cajeros automáticos y tendrán a lo mucho una o dos oficinas en ciudad, ¿sí? ¿Y estos bancos cuáles son? Por ejemplo, bancos, aun cuando tienen presencia física,
como por ejemplo el Banco W, el Banco Pichincha y todos estos al tener una infraestructura menor, entonces no tienen ese costo fijo y ofrecen unas tasas de interés más altas en CDTs. Y ahora vemos un boom que llegó, recién está llegando a Colombia, aunque esto ya existía en Europa y en Estados Unidos, que son los neobancos, es decir, bancos 100% digitales. Ahí qué bancos encontramos, por ejemplo, Nubank, Lulobank, ¿sí? Pibank. Entonces, y estos bancos que en donde ya no vamos a encontrar una sede física y ya todo se mueve virtual, entonces estos bancos se dan el lujo de ofrecer unas tasas muchísimo más altas. Entonces, de hecho, es muy interesante lo que están haciendo los neobancos porque ese dinero, si uno coge y vuelve una cuenta de Nubank o Lulobank como su cuenta principal, vamos a tener unos rendimientos casi al nivel de un CDT aún y con la disponibilidad de dinero inmediata, ¿sí? Y con costos casi cero en las transacciones bancarias para transferencias y para mover el dinero en general. Inclusive tienen costos casi cero de tarjeta de crédito. Entonces nos damos cuenta que entre mayor sea la infraestructura del banco, menos rendimiento nos entrega. Entonces, una de las estrategias de inversión en donde el dinero trabaje por uno es, por ejemplo, apuntar a un neobanco, ¿sí? Y está bien. Lo importante, por si acaso desean averiguar eso, pues, ese tipo de bancos, pues lo importante es que estén asegurados por FOGAFIN, ¿sí? Que le cubre a uno hasta 50 millones por producto bancario. Es decir, usted tiene una cuenta bancaria, si su cuenta bancaria tiene menos de 50 millones, pues estaría cubierto por un seguro en caso tal, pues, de una quiebra de banco. ¿Listo? Seguimos trabajando por acá y ahora sí, ¿qué es el flujo de caja? Entonces vamos a ver que el flujo de caja es básicamente ese balance que yo tengo al final de mes y podemos evaluar si es positivo o negativo. Y para poder yo conocer ese balance a final de mes, lo que tenemos que saber es cuánto entra y cuánto sale. Eso suena lógico, pero la mayoría de las personas no tienen control sobre sus movimientos, ¿sí? Entonces, y para hacerlo tenemos que ser juiciosos y hacer un monitoreo constante de las finanzas. ¿Y por qué decimos entonces que es el corazón? Porque pues ese es porque básicamente el dinero es un flujo, es algo que se mueve permanentemente. Y esos ingresos tenemos que ver si nos alcanzan para cubrir los gastos. Si nosotros tenemos cobertura de gastos y tenemos un colchón de holgura, significa que vamos a tener tranquilidad, ¿sí? Entonces, o si uno es de los que, porque muchas personas les ocurre que están pidiendo préstamos inclusive antes de si se acaba el mes y eso es una consecuencia de tener un mal manejo del flujo de caja. Entonces hay que tener en cuenta que el truco ya sea del manejo de finanzas personales o de manejo de una empresa está en el flujo de caja, ¿sí? Y eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando nosotros entendemos el concepto del flujo de caja, estamos dando un primer paso para poder tener unas finanzas sanas y responsables y sobre todo tener tranquilidad emocional y una estabilidad en el hogar. ¿Listo? Vamos entonces a profundizar en temas de flujo de caja. ¿Qué se debe tener en cuenta? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los ingresos es todo lo que se recibe. Y hay veces incluso no tenemos idea de qué estamos recibiendo. Lo normal es cuando tenemos un salario fijo y hasta ahí está perfecto, ¿cierto? Pero también uno comienza a recibir, por ejemplo, el salario base. Ustedes tienen una proyección, por ejemplo, la mayoría de ustedes que están en el área de salud pueden trabajar en turnos extra. Entonces tienen claro cuánto reciben, saben cuánto van a calcular. Inclusive hay algo que tener en cuenta que las empresas se pueden equivocar, inclusive liquidando las horas extras. Y la mayoría no se preocupa por eso. Entonces, es bueno saber ustedes cuánto van a recibir por horas extras, porque recuerden que están cambiando su dinero, su tiempo por dinero, ¿sí? Si hacen consulta particular, en el caso del personal médico, que además de trabajar en clínicas o
o en IPS, pues también están haciendo consulta particular y yo tengo que tener la capacidad de proyectar cuál va a ser mi ingreso, porque si no tengo la capacidad de proyectar mi ingreso, tampoco puedo tener un gasto controlado, ¿sí? También por bonificaciones o ingresos variables. En este caso, por ejemplo, muchos de ustedes hacen cuentas, por ejemplo, de la prima que se recibe en junio y en diciembre, lo proyectan como un ingreso, entonces la mayoría de las personas están esperando, no, con la prima voy a comprar esto, me lo voy a gastar en esto, sino la mayoría dice, con la prima pago estas deudas. Pagar deudas con prima es una buena decisión, por ejemplo. Pero si yo no tengo deudas, entonces coger la prima y dividirla entre los 12 meses es una mejor decisión todavía porque porque puedo tener una base de ingreso fijo calculable. ¿Sí? Si se dan cuenta, todo es tener control sobre eso, sobre esos ingresos. ¿Y qué es los egresos? Aquí cambia para todas las personas. Vamos a tener un egreso que es todo lo que gastamos. El arrendo, si hay hipoteca o el préstamo bancario, la alimentación, transportes, préstamos, deudas, gustos y antojos, pero hay un gasto que es muy peligroso, el gasto hormiga. Por ejemplo, de ustedes, los invito también a participar un poco y así los tengo con un poco de mayor atención. Es cuántos de ustedes, por ejemplo, compran cafés semanalmente en Tostado, Juan Valdés, o al menos 2 veces a la semana. ¿Alguno de ustedes lo hace? Entonces, obviamente, esos son gustos, ¿no? Pero ¿han contabilizado cuánto nos gastamos en eso? Y la pregunta sobre todo es si nos lo podemos permitir. Esa frase de si nos lo podemos permitir a la mayoría de las personas no le gusta porque piensa que vive con limitación. Y hay algo que entender y es que, y no va a sonar bonito, pero es que no podemos pretender tener una vida de ricos con ingreso que no me permite darlo. Entonces, uno tiene que acomodar su estilo de vida de acuerdo a su ingreso. Y eso nos pone el objetivo de mejorar el ingreso. ¿Sí? Porque pues la idea no es conformarse tampoco con tener un ingreso bajo y tener un estilo de vida para ese tipo de ingreso, porque todos quisiéramos vivir mejor. Sin embargo, pues el estilo de vida tiene que ser acorde a lo que nosotros tenemos de ingreso. Entonces, uno escucha la frase y dice, no, ahí ahorita con la cantidad de conciertos que están pues en auge en todas las Ven. ciudades capitales, en este caso, por ejemplo, mucha gente se mete con endeudamiento a un concierto. Entonces, sí es importante, pues, que si estamos haciendo gastos de diversión con endeudamiento, eso es una de las peores de decisiones financieras. Y estamos hablando conciertos, viajes, irnos a un restaurante costoso que no tenemos el dinero para pagarlo. Entonces, en ese caso, y otro truco que permite sanear finanzas personales es darle un correcto uso a la tarjeta de crédito porque muchos lo utilizan como para hacerse adelantos de salario, así sea una cuota. Pero entonces, yo cuando tengo la tranquilidad de utilizar una tarjeta de crédito es cuando yo en mi cuenta de ahorros tengo con qué pagar lo que estoy gastando. Pareciera no tener lógica, pero tiene mucho sentido. Sí, o sea, yo no puedo utilizar mi tarjeta de crédito si en mi cuenta bancaria no tengo con qué pagar ese gasto. Ahora, entonces, ¿para qué tendría una tarjeta de crédito? Primero, porque la tarjeta me ayuda a mejorar el flujo de caja. Sí, entonces, yo lo tengo, pero me permite, por ejemplo, si yo pago una cuota, entonces yo tengo ese dinero, pero entonces hago la compra y pago a los 30 días sin pagar intereses porque a una cuota la mayoría de las tarjetas o bancos no me generan cobro. ¿Y yo qué gano con hacer eso si ya tengo el dinero en la cuenta? Pues fácilmente, como les comentaba, por ejemplo, podemos tener ese dinero 30 días en una cuenta de un neobanco. Y entonces va ganando intereses y yo estoy utilizando un dinero prestado del banco y al final, en vez de haberle pagado al banco, utilizado mi tarjeta de débito o haber utilizado el efectivo,
Entonces yo genero un endeudamiento de un dinero que ya tengo para pagar, pero entonces mientras tanto eso lo tengo en una cuenta de Nubank, por ejemplo, de Nubank que me permite, que me estaría generando rendimientos y son rendimientos interesantes. ¿Sí? Entonces eso es una forma, por ejemplo, de hacer que que el dinero trabaje, que trabaje por uno. Entonces ese tipo de manejo, cuando uno comienza a entender esa relación del dinero y que no me puedo gastar lo que no tengo, que es una frase que escuchamos, pero pues efectivamente yo puedo vivir todo el mes jugando con una tarjeta de crédito en endeudamiento, pero yo tengo ese dinero en un neobanco. Mientras tanto, y cuando llegue el momento, pues pago puntualmente, no genera intereses. En el momento que comenzamos a generar intereses, recuerden que estamos regalando tiempo de nuestra vida para pagar algo que no deberíamos. O sea, le estamos regalando tiempo de nuestra vida al banco. ¿Sí? Recuerden que eso es algo importante y es algo que tenemos que entender para tomar conciencia sobre el manejo del dinero, que el dinero significa tiempo de vida trabajado y el tiempo no vuelve. ¿Ok? Entonces, el flujo de caja no se trata de cuánto ganamos, sino de cómo maneja lo que se gana. Eso es súper importante. Entonces, ya sabemos, e insisto en ello, que si queremos mejorar nuestras finanzas personales, tenemos que estudiar y entender el concepto de flujo de caja. ¿Listo? Vamos a mirar entonces, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo. Entonces ah, tengo unos gastos clasificados, unos gastos muy básicos, y tengo a Carlos, que es un médico con un salario de 5 millones y que tiene un mal flujo de caja, y tengo a Laura, que es una enfermera jefe con un buen flujo de caja, pero que gana 3 millones y medio. Entonces, ustedes se dan cuenta que Carlos gana un 33% más que Laura y vamos a ver el resultado del ejercicio. Entonces, Carlos obviamente piensa que por tener ese ingreso de 5 millones puede tener un gasto fijo, intenta tener un estilo de vida mucho más alto. Entonces, tenemos unos gastos de arriendo, de servicios, de transporte de alrededor de 2.700.000 en este ejemplo. Y vamos a tener también a Laura que gasta 1.600.000. Es decir, un gasto de lo que es arriendo, servicios, transporte más acorde a su ingreso. Aún así sigue siendo muy alto. Vamos a tener unos gastos variables, que son las comidas, las salidas y antojos, aunque aquí está todo agrupado, vamos a ver que es conveniente separar eso. Tenemos un gasto de Carlos de 1.800.000 y Laura tiene gastado 1.000.000. Laura en esta parte no tiene deudas, ¿sí? Pero Carlos sí, posiblemente deudas de algún crédito, de pronto tarjeta de crédito, y tiene 700.000 pesos de gastos de pago de deudas. Recuerden que los pagos de deudas, una parte va a abonar a capital y la otra parte va a abonar a intereses. El ahorro mensual, nos damos cuenta que Carlos no ahorra, Laura sí, y Laura establece un fondo de emergencia para invertir de 100.000 pesos. Finalmente, el flujo de caja libre. Vamos a ver que es muy similar. Carlos ahorra 300.000, pero como tiene peor manejo de sus finanzas, posiblemente, lo más posible es que los pierda sin control. Entonces, el tema del manejo del dinero es muy emocional. Entonces, y sobre todo aparece un concierto, se endeuda. ¿Sí? O sea, eh, aparece, no sé, algún paseo, algún viaje, entonces se endeuda. O si no, simplemente gastan el flujo de caja libre y comienzan a tomar, por ejemplo, no tienen política de ahorro, sino que todo se lo gastan. ¿Sí? Al final vamos viendo que Laura tiene, a pesar de que puede ahorrar y tiene un fondo de emergencias y puede tener un flujo de caja libre mensual de 200.000 para imprevistos o eventualidades, pero si no se gastan, esto puede ir perfectamente al ahorro y se convierte en 600.000, el ahorro. Entonces, fíjense, hay una diferencia. Y aquí es donde se refuerza que lo que no es importante lo que uno gana. De pronto sí, sino es cómo lo gasto, es decir, cómo construyo mi estilo de vida. Entonces, en este caso, tenemos un flujo negativo y un flujo negativo nos lleva al endeudamiento. Sí, o sea, eso está claro. O sea, un flujo negativo nos lleva al endeudamiento. Y un flujo positivo nos permite a nosotros ahorrar o tomar decisiones de inversión. ¿Listo?
Muchas personas dicen voy a invertir en un carro, no, un carro nunca va a ser una inversión y ya lo vamos a ver. O sea, una inversión, ¿cuándo se considera que algo es una inversión? Cuando esa compra o ese gasto me va a generar un retorno en algún momento. Entonces, por ejemplo, cuando invierto en finca raíz, la finca raíz se valoriza en el tiempo. Entonces, eso es un dinero, se conserva el valor del dinero. Mucha gente, ustedes escuchan de pronto si les aparece en redes sociales, y es muy común y es una estrategia que hay que tener mucho cuidado, que les dicen que no inviertas si no compras una casa porque esa es la peor inversión. Normalmente cuando ustedes miran el perfil de las personas que le están diciendo eso, son personas que están buscando que ustedes inviertan su dinero con ellos. Es decir, perdónenme la expresión, son muy vendehumos. Realmente, ¿por qué? Porque hacen las cuentas que si yo compro un inmueble, entonces lo arrendo y que con los gastos de mantenimiento y demás, ¿cuánto me queda? Entonces queda un retorno y que posiblemente la ganancia sobre un inmueble sea del 4, 5, 6% al año. Pero lo que nunca nos dicen estas personas que están dando estos consejos de inversión en redes sociales, y hay un aspecto que no tienen en cuenta y es que el inmueble se está valorizando y normalmente se valoriza el IPC mientras el inmueble no sea muy antiguo. Entonces, además de tener el ingreso por el arrendamiento, también estoy teniendo un ingreso que no lo tengo en dinero como tal, sino que lo tengo es en una valorización de activo que en algún momento, cuando yo decida vender ese activo, ese inmueble, voy a recuperar mi dinero más la ganancia de valorización, es decir, se conserva el valor del dinero. Y adicionalmente tengo una ganancia, ¿sí? Entonces, comprar inmueble es una buena idea siempre y hay que saberlo comprar, pero siempre será una buena idea. Entonces tengan mucho cuidado ustedes también cuando escuchen en redes sociales que comprar un inmueble es una mala idea. Y si ustedes los escuchan, pónganle atención que les van a decir, nunca les van a decir la valorización del inmueble en el tiempo, porque eso también es un ingreso pasivo, pero que se ve en el momento de ejecutar la venta. ¿Listo? Seguimos acá, entonces, el resultado. Entonces, en este caso, Laura sabe dónde va su dinero, tiene colchón financiero, puede dormir tranquila, vive con menos, pero vive mejor. ¿Listo? Cuando tengan alguna pregunta, por favor, siéntese en libertad de levantar la mano o abrir el micrófono y con mucho gusto la responde. Listo. Seguimos por acá. Entonces, conceptos clave. ¿Listo? El flujo de caja es el indicador, independientemente que uno no tenga conocimientos financieros. Entender el flujo de caja es el mejor indicador y el más fácil para entender si yo tengo una salud financiera. Y eso le permite tanto a una persona como cualquier empresa medir si tiene capacidad de cumplir sus obligaciones económicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando a los países, pues lo que pasa mucho con Argentina, Venezuela y demás, que les bajan la calificación de riesgo, eh, ¿y qué significa eso? Que tienen problemas de flujo de caja para pagar deuda externa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que el crédito para los países que tienen riesgo alto es aumentarle los intereses. Cuando ustedes, por ejemplo, se atrasan con la factura de pago del celular, que hay veces inclusive ocurre por olvido, están penalizando su nivel de riesgo ante las entidades bancarias. Entonces, las personas que tienen la costumbre, que se olvidan de pagar, se atrasan en servicios públicos, se atrasan en pago de obligaciones de celulares o se pasan 1 o 2 días en un crédito hipotecario, cualquier otro tipo de, de obligación financiera, comienzan a penalizar su historial crediticio. Entonces, en el momento que ya necesiten sacar un crédito grande, por ejemplo, para un crédito de vivienda, un crédito de vehículo o crédito educativo, la tasa para esa persona será más alta porque el sistema lo va a considerar como una persona riesgosa, que posiblemente tenga problemas para pagar. Entonces, lo que hacen es aumentarle los intereses para tratar de recuperar algo en caso tal de que entre en impago. ¿Listo? Eso es lo que se llama de liquidez. Cuando hablamos de liquidez es que tenemos flujo para pagar. ¿Listo?
Y bueno, medir el flujo de caja ya sabemos que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones de cómo gastar el dinero y cómo planificar nuestro futuro. Entonces, cuando no tenemos una claridad sobre el flujo de caja, vivimos al día. Y estamos pensando es cómo vamos a terminar el mes. Ahora me gustaría construir un ejemplo y esta va a ser la parte más chévere de la sesión del día de hoy. Y de hecho, si alguien se anima de ustedes a dar unos ejemplos de gastos, si no le da pena, pues vamos a ver cómo es un flujo de caja, cómo se calcula y va a ser muy detallado. Entonces nosotros hay que tener en cuenta que hay dos tipos de gastos. Hay unos son los gastos mensuales recurrentes, que son todos aquellos gastos que se ejecutan periódicamente cada mes. Es sencillo de entender. El mercado, el arrendo o la cuota de la vivienda, los transportes, todo esto es recurrente y es fácil de contabilizar. Es muy fácil de contabilizar. Pero hay un gasto que la mayoría de las personas ignoran y sobre todo por esta época es cuando nos sorprende. Y son los gastos de reserva anual. Y son todos aquellos gastos que se ejecutan, perdón, se me fue el copy-paste, pero son todos los gastos que no se ejecutan una vez al año o por lo menos una vez cada 6 meses. Para quienes tienen, por ejemplo, vehículos, saben que el mantenimiento del carro en promedio se hace cada 5, cada 6 meses. Pero yo tengo que tener la reserva. Entonces, un mantenimiento de un vehículo bien hecho, de manera responsable, puede estar alrededor de los 300, 400 mil pesos. Y eso es un gasto que me aparece de un momento a otro. De hecho, no aparece de un momento a otro. Debería ser algo que yo tengo, que debería tener planificado. ¿Sí? Los impuestos. Cuando tenemos vehículos, cuando tenemos vivienda, cuando si declaramos renta, hay todos esos gastos que aparecen una vez, pero tenemos que tener una reserva para ello. También vamos a encontrar, por ejemplo, gastos, si tienen seguros. La mayoría de la gente dice que para qué voy a botar la plata en un seguro. Y realmente el seguro uno se da cuenta que sirve cuando uno lo llega a utilizar. ¿Sí? Hace 2 años tuve un siniestro en casa y el seguro me reconoció casi lo que le tengo que pagar en 20 años. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que un seguro es importante. Y seguros de todo tipo, un seguro funerario, por ejemplo. Pues, morirse es costoso. Entonces eso es algo que se tiene que tener. Un seguro de vida, si uno tiene familia, es algo que se tiene que tener. ¿Sí? ¿Por qué razón? Todo depende cómo uno analice la estabilidad de su propia familia. Puede sentir la tranquilidad de asegurarse o no, ¿cierto? Pero pues si su familia depende de lo que ustedes aportan y los ingresos familiares que ya no generan ustedes no son tan altos, pues es una decisión muy responsable asegurarse, hacer un seguro de vida, porque es que aunque no estemos enfermos, puede ocurrir un accidente en cualquier momento. Entonces vamos a hacer este ejemplo, ¿listo? Entonces, ¿hay algún voluntario? Nos inventamos el ejercicio. Entonces, vamos a ver acá. ¿Hay algún voluntario que quiera compartir sus datos, que no lo conozcan y que no tenga pena compartirlo? Vanessa levantó la mano primero. O de pronto hagamos un mix con los... ¿Listo? Miremos que yo tengo dos gastos separados. ¿Listo? Entonces, yo te voy a hacer preguntas, Vanessa, para que vamos construyendo esto muy rápido y vamos a ver cuál es el resultado del flujo de caja. ¿Listo? Listo. Ahí tenemos unos gastos de reserva anual y tenemos unos gastos mensuales recurrentes. Es una buena práctica que ahorita que cerremos este ejercicio, que se van a dar cuenta es que tengo que clasificar los gastos por categorías. Si yo tengo un vehículo, yo tengo que saber cuánto me estoy gastando en él para saber si lo puedo mantener. Si tengo seguros, si pago los impuestos, otras reservas. Entonces, lo más fácil es lo que todos conocemos, es el gasto recurrente. Si se puede saber, Vanessa, ¿qué ingresos ponemos? ¿Ingresos fijos o un ingreso promedio mensual?
Eh, Pongamos un ingreso, ese está bien. Listo. Colocamos. 4 o 5 millones. 4 millones. Listo. Dejémoslo en 4.500 para si es variable. ¿Listo? O Listo. podemos colocar, por ejemplo, los 4 millones, que eso es importante tener la práctica, y supongamos que tenemos 500.000 variables por algún otro motivo. Epa, sí. Entonces, ya teniendo esto, nos damos cuenta de que vamos a tener un flujo de caja positivo de 4,5 millones, pero es porque no hemos gastado nada. Sí. Entonces, empecemos. ¿Tienes hijos? Sí, una niña. Perfecto. ¿Está en colegio? Más o menos cuánto cuesta el valor de pensión, por ejemplo. 4.90. Listo. Entonces, fijemos que el flujo de caja comienza a disminuir y yo ya voy a tener claro cuánto me cuesta a mi hijo y puedo saber si puedo mantenerle ese estilo de vida también a mi hijo, ¿cierto? Sí. ¿Tiene ruta? ¿Paga ruta? Sí, 250.000. Listo. ¿Pagas alimentación en el colegio? No, Listo, pero pongamos cero. El descanso, por ejemplo, ¿cuánto le envías en promedio? mm, digamos que me gasto, a ver, 150.000 mensual. Listo. Vale. Entonces, fijémonos que el hijo cuesta 890.000 pesos en este caso, sin los gastos extras que pide el colegio. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tener como un imprevisto, una pequeña reserva para esos gastos que el colegio siempre están pidiendo para todo tipo de situaciones. En vivienda, ¿cuánto gastas en vivienda, ya sea en arrendo o en cuota? No, No, no tienes ese gasto, perfecto. En administración, no, listo. En no. energía en promedio, Pongamos, sino bueno, que que, en Medellín eso se paga en conjunto estos tres, ¿no? sí, eso yo, por ejemplo, le doy a mi papá 500 quincenales para todo, para los servicios. Listo. Entonces son 500 quincenales, es 1 millón mensual, ¿de Sí, acuerdo? sí, el internet son 55.000. Ok. ¿Tienes alguna persona que te ayude en casa? No, Listo. ¿Y en mercado tienes calculado cuánto gastas? eh, no, yo diría que otro millón al mes. De acuerdo, más o menos lo que en la experiencia que yo he visto, las personas gastan aproximadamente unos 500.000 pesos por persona en mercado, con un mercado, Ah, ok, digamos, que cumplan necesidades básicas. listo. Listo. Celulares, No, listo. Gimnasio, por ejemplo, tienes o gastos en esto. sí, son 350 mensuales. Listo. Mira que médicos y medicamentos es algo que nadie tiene previsto, pero siempre hay que tenerlo, siempre hay que tener una reserva porque y sobre todo, por ejemplo, ahorita estamos en una epidemia de gripa impresionante. Siempre hay que tener un previsto, así no se gaste. Si no se gasta, lo que uno hace es enviarlo a la orden. Entonces, supongamos que vamos a poner unos 150 en caso tal de que se enferme cualquiera. Tiene suscripciones de Netflix, Spotify. Sí, son como 140.000. Ok, perfecto. Y en cuidado personal, que son peluquería, uñas, todo esto que normalmente, sobre todo las mujeres, tienen un gasto mucho más alto en este sentido. Sí, una vez al mes son 140.000 de las uñas. Listo. Otros gastos normalmente que aparecen, entonces, por ejemplo, una cuota familiar, normalmente hay personas que apoyan a sus padres en este sentido o algún familiar. ¿Tienes ese caso? No, Listo. Mascotas, no. listo. Vehículo que gastes gasolina, Sí, me gastó 160.000 mensuales. listo. Imprevistos. Los imprevistos son esos gastos que uno tiene que definir cuánto se puede gastar al mes. eh, Como decimos acá, me lo puedo gastar en mentas si quiero o en dulces. Entonces, es decir, en disfrute personal. ¿Listo? Sí,
¿Tienes algún valor para eso? Mm, por ahí 500.000. Listo. Y gastos hormigas, supongamos que es cero porque están en los imprevistos. Pero el gasto hormiga es eso que yo no tengo controlado. Es Listo. Ahora, fíjese que en los gastos recurrentes estamos en 4.385.000. Esos son los gastos controlados mensuales. Y aquí, Vanessa, es un ejemplo típico donde de pronto no tenemos en cuenta este gasto de reserva anual. mm, mm, para nada. ¿Cuál es el gasto, por ejemplo, tú tienes carro o moto? Moto. El mantenimiento de una moto aproximadamente está, si es una moto no muy grande, puede estar alrededor de los 150 200.000 pesos cada 5 meses. Entonces yo puedo decir que ese gasto es alrededor de los 300.000 anuales. Quiere decir que mensualmente tengo que guardar 25.000 pesos para esto. El SOAT puede estar alrededor de unos 750, si no me equivoco. No, está como casi en 400. Bajó. Ah, perfecto. Se nota que no tengo moto. Listo. Entonces, vamos en 33. Hay que hacer tecnomecánica. Entonces, en este caso, la tecnomecánica puede estar alrededor, eso se me olvida, ese valor si no lo tengo Como presente, 400.000 también, yo creo. puede estar por ahí. Si tienes un seguro, la mayoría de las personas que tienen moto no la aseguran. No, Debería asegurarse. sí. Si tienes un seguro de vida, un seguro funerario, un seguro de casa, pero esto sería interesante revisarlo. El funerario Pues sí. La funeraria sí se paga. son como 45.000 pesos, si no me equivoco. Sí. Listo, son como 45.000 pesos. Listo. Eh, Eh, ¿Pagas predial? no. Declaración de renta con el ingreso. Sí. Puede ser que no hagas la declaración. ¿Te paga renta o no alcanzas Sí, a yo pagar declaro renta. Cuesta 200. Eso cuesta. aproximadamente? Listo. Y fíjese, miremos aquí que aquí es donde hay algo que es importante tener en cuenta, que no lo hemos visto. Si vamos el resultado del flujo, Vanessa estás en flujo negativo con este gasto un poco aleatorio. Porque, por Sí. ejemplo, en ropa podemos decir que puede estar 1.000.000 siendo modestos. La ropa de hijo también puede estar alrededor de este valor. Ujú. Útiles uniformes Ya es otra quisiera. cosa imposible. Útiles y uniformes puede estar alrededor también de otro 1.000.000, dependiendo del colegio. Si da regalo de Navidad y cumpleaños y les celebraciones, que pongamos que se dan regalitos por ahí, podemos estar que al año demos regalos unos 500.000. Este es el flujo de caja mensual. Es decir, este es un ejemplo, ese es el ejemplo que quería hacer, Vanessa, y te agradezco muchísimo por habernos compartido tu información y es muy valiosa y nos sirve y de pronto te ayuda a revisar. Ay, qué rico no tener esa tabla. Sí, claro, al final con Ana lo podemos revisar. Listo. Entonces, fíjense que este es el resultado de flujo de caja mensual. ¿Qué quiere decir? Que me estoy gastando 288.750 pesos más del ingreso. Y esto es un flujo negativo. La importancia de clasificar los gastos está en que yo puedo saber en qué me estoy gastando el dinero y en dónde podría yo recortar. ¿Sí? Entonces, y sobre todo, esto es lo que se falla muchísimo. Entonces yo digo, mira, yo tengo un gasto de reserva mensual, no lo estoy gastando, que son de 403.750 pesos. No los estoy sacando cada mes, pero con plena seguridad van a salir. Van a salir, o sea, es decir, yo tengo que guardar 91.000, casi 92.000 pesos mensuales para cubrir los gastos de reserva anual. ¿Sí? Conociendo esto, uno comienza a mirar las decisiones en dónde puedo mirar, qué puedo sostener y qué no. Los gastos de reserva normalmente no se pueden eludir.
A menos de que yo decida, vendo, por ejemplo, vendo la moto y me voy en bus, pero pues uno hace el balance si realmente en calidad de vida vale la pena o si mejor aprieto por este lado de acá. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden tomar un ejemplo similar para hacer esos gastos y calcular ustedes por dónde se está yendo el dinero y por dónde tienen que apretar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el gasto alto es este, y habría que ver si tiene la posibilidad de uno recortarlo. Yo no soy partidario de uno disminuir, por ejemplo, en mercado a costa de una mala alimentación. No, no es conveniente, no tiene eso lo tiene que mantener. Sí, y además porque eso genera bienestar y da energía para el trabajo. Entonces uno ya comienza a mirar, por ejemplo, un gasto, ese gasto no gusta mucho eliminarlo, pero por ejemplo yo diría, bueno, el gimnasio, se me está yendo aquí el gimnasio y ahí corregiría flujo de caja. Buscaría una alternativa de poder ejercitarme sin necesidad de tener un gasto alto de gimnasio. Esas son alternativas que uno comienza a mirar. Puede ser el gasto de medicina no se utilice, pero hay meses que sí se pueden utilizar, inclusive superarlos. Entonces hay personas que lo guardan incluso para eventualidades o simplemente lo envían al ahorro. Si se dan cuenta, en ningún momento tuvimos ahorro. Para yo saber cuánto puedo ahorrar, tengo que tener flujo de caja positivo. Y en este caso no es, entonces quiere decir que no puedo tener un ahorro planificado. ¿Sí? Tengo que corregir el gasto para poder generar ahorro. Entonces, esto es una de las formas más fáciles de hacer eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro ingreso puedo tener aquí? Entonces, por ejemplo, cojo el dinero que lo muevo, me busco un banco, un neobanco, saco la tarjeta de crédito del neobanco con mucha responsabilidad, porque cuando uno no tiene control sobre sus gastos es muy mala idea tener una tarjeta de crédito. Pero entonces uno comienza a hacer compras a una cuota y entonces dejo el dinero quieto y quieto y quieto que vaya rentando y al final pago toda una cuota sin pagar intereses. Entonces ese ingreso que me genera el neobanco se me va a convertir en un ingreso adicional. Pequeño, puede ser que genere 50.000, 100.000 pesos. O sea, un neobanco está entregando un 9,5% efectivo anual. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo 1.000.000 de pesos, entonces al año me va a entregar 95.000. Pero, entonces mensualmente, ¿cuánto entregará? La relación no es tan directa, pero al menos me va a entregar por millón, me va a entregar 10.000. Pero mejora el flujo de caja. Es mejor que no tenerlo. ¿Sí? De esa manera, entonces nosotros podemos hacer esta revisión y ese alcance. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo se calcula un flujo de caja personal? Perfecto. Entonces, volvamos a la presentación. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Primero, indiscutiblemente, hay que conocer las finanzas. Tenemos que saber cuánto ganamos y en qué gastamos. Hay que llevar un registro de gastos por categorías, porque pues, recuerden que categorizar los gastos nos permite saber por dónde podemos atacar y mejorar las finanzas. Sí, si no, yo no categorizo, no sé por dónde no sé por dónde puedo recortar. ¿Cuánto se van suscripciones, por ejemplo? Entonces, planes de celulares uno encuentra de 40.000. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo tiempo para ver televisión, no tengo suscripción de cable, y cuando la tenía veía canales nacionales una vez a la semana y a lo mucho una hora. Entonces, en algún momento decidí quitar, no, no por ahorrar, sino porque no lo utilizaba, porque eso también es parte del buen manejo de las finanzas. Si hay algo que no lo utilice uno como se debe, pues es mejor no pagarlo. O sea, tener Netflix para verse una película al mes, pues mejor no tenerlo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se dan suscripciones, cafés en otras aplicaciones con Spotify y demás? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo solamente tengo Netflix y el Spotify. Y bueno, el método para poder, pues en este caso es un Excel. Pero se puede usar papel, si no sabe, si no tiene mucha habilidad
con el Excel pues se puede manejar en papel y hacer esa clasificación de gastos. Inclusive en celulares van a encontrar muchas aplicaciones gratuitas para llevar el control de gasto. Tomar decisiones conscientes, identificar por dónde se está yendo el dinero, priorizar los gastos esenciales. ¿Qué son los gastos esenciales? Pues obviamente los hijos, creo que en mi caso es el más esencial. La alimentación es súper esencial y de ahí en adelante y las obligaciones financieras porque no se puede tener un mal historial crediticio y de ahí para allá los demás se pueden manejar, ¿sí? Hay que eliminar lo innecesario, que es lo que les comentaba. O sea, tener suscripción de cable para ver canales nacionales, te compras un decodificador TDT y es lo mismo y se ahorra ya uno lo que vale la suscripción del cable, 130, 140.000 pesos. ¿Sí? Y definir una meta de ahorro. Sí, pues cuando uno no tiene la cultura de ahorro es mejor tener una cuenta donde uno bloquee el dinero y ahí se queda quieto, entonces uno ya conscientemente sabe que se está gastando el dinero de ahorro. Y bueno, eso era, la idea era cumplir la meta de 1 hora, creo que lo cumplimos perfectamente. Y estos son como los tips pues, que les quería compartir el día de hoy. Quería traer un ejemplo para ustedes. Espero que haya sido interesante la charla para ustedes. Y si tienen, eh, claro, ahí te la comparto, Rocío. Espero pues que esta charla para ustedes haya sido de un aporte, que sobre todo lo más importante de esto es generar conciencia. Y recuerden que es tener, conocer su flujo de caja. Y si ustedes pueden sacar ese balance, van a mejorar ese aspecto y lograr sus metas. Entonces, de mi parte, les agradezco muchísimo.